Muy buenas noches, mi hermano y mi hermana amada, que Dios me la bendiga grandemente. Desde aquí le mandamos un saludo a cada uno de ustedes por la oportunidad que tenemos de poder compartir la palabra de Dios. Gracias a Dios que en estos tiempos tan complicados podemos todavía poder estudiar la palabra de Dios. Karen Gottfield, investigadora, jefe de Ipsos Global Public Affairs, le dice a la BBC Mundo que en la propia agencia de sondeos de opinión se quedaron sorprendidos por las respuestas de las 16.262 personas que tomaron parte en el estudio realizado en más de 20 países. Es la primera vez que hacemos esta pregunta y por tanto no podemos hacer una comparación temporal, explicaba ella. 1 de cada 7 personas cree que el mundo se terminará durante su vida. Repito, 1 de cada 7 personas cree que el mundo se terminará durante su vida. Es un número bastante alto y creemos que debemos darle seguimiento, explicaba ella. Ahora, las causas del fin del mundo pueden ser varias, ya sea por acción divina, un desastre natural o un acontecimiento político. Para este estudio, los investigadores no preguntaron a los entrevistados cuál era su razonamiento del por qué debería esto, señala Gottfield, ¿no? No se sabía cuánta gente iba a decir que sí creía en la inminencia del fin del mundo. Si era un porcentaje muy pequeño, habríamos tenido una muestra de poco valor. Ahora, si sabemos que hay suficientes personas que creen en el fin del mundo como para ahondar en los eventos, que según ellos lo pueden desencadenar. Añade además ella, ¿no? 1 de cada 10 personas reconoce sentir ansiedad o miedo por creer que el fin del mundo se producirá en estos tiempos. Repito, ¿no? 1 de cada 10 personas reconoce sentir ansiedad o miedo por creer que el fin del mundo se producirá en estos tiempos. Los chinos, los turcos, los rusos, los mexicanos y surcoreanos son los que más creen en la cercanía del fin del mundo, con cifras que alcanzan el 20% de la población. En el otro extremo, tan solo el 7% en Bélgica y el 8% en el Reino Unido temen que se produzca el fin del mundo durante su vida. Las personas con menor educación o ingresos, además de los menores de 35 años, tienden más a creer que el apocalipsis se producirá mientras vivan o incluso en estos tiempos. Y también son más propensos a sufrir miedo o ansiedad ante esta perspectiva. La tranquilidad de los mayores se explica por los años que ya se han vivido, o es quizá una cuestión de sabiduría con ciertos tintes de escepticismo. Quizás quienes son mayores han vivido lo suficiente para no estar preocupados por lo que ocurra en el futuro, sostiene esta investigadora Gottfield. Cuanto mayor eres, tienes menos tiempo para tu vida para que el fin del mundo ocurra. Y si eres más joven, tienes más que perder, dice la investigadora.
a quien le atrae la idea del anciano escéptico que ya ha superado otras crisis y apunta a que esta puede ser la base para un futuro estudio. Este estudio, mi hermana y mi hermana, nos revela que hay un alto contenido de personas que están interesadas en lo que va a pasar en estos últimos días. Eso nos dice las encuestas. Es por eso que Dios ha dejado a los creyentes en Cristo lo que va a acontecer en los últimos días por medio del libro del Apocalipsis. Y lo que nos convoca a esta reunión es acerca de lo que dice el Apocalipsis. ¿Está usted interesado? ¿Quiere conocer usted un poco más acerca de esto? Yo sé que sí, porque las estadísticas lo dicen. 1 de cada 7 está interesado en conocer lo que va a acontecer en el futuro. Así que le invito a que usted y yo podamos introducirnos en este libro maravilloso que es el libro del Apocalipsis, para que podamos estudiar los acontecimientos finales. Me acompaña, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Repito, el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Dice la Biblia: bienaventurado el varón que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Me acompañan, por favor, a orar? Vamos a tener este tiempo de oración para que el Señor nos pueda guiar. Inclinemos nuestros rostros para poder orar y entregar todo este maravilloso tiempo en las manos de nuestro Dios para que Él nos pueda dirigir y guiar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por el privilegio que tenemos de poder abrir las Escrituras, en especial este libro del Apocalipsis, para poder, Señor, investigar lo que tú nos has dejado. Espíritu Santo de Dios, te rogamos que nos guíes en todo este tiempo. Abre nuestro entendimiento y dame, Señor, el denuedo para que yo pueda compartir tu palabra y que este estudio sea de mucha bendición para mis hermanos, mi vida y todo, para que todo aquel que lo escuche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mi hermano y mi hermana amada. El tema que queremos compartir esta noche es acerca de las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis. Repito, el tema que queremos compartir esta noche es acerca de las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis. ¿Sabía usted que el libro de Apocalipsis habla también de las bienaventuranzas? Mayormente usted y yo estamos familiarizados con las bienaventuranzas que encontramos en el libro de Mateo y de Lucas, que ya nos han enseñado muchas veces. Pero muy poco sabemos de las bienaventuranzas que se encuentran en el libro de Apocalipsis. Es por eso vamos a investigar qué nos dice este libro con respecto a eso. Es por eso que encontramos nuestro primer punto de estudio, que viene a ser, primero, bienaventurados los que leen, oyen y guardan esta profecía. Esto lo leíamos, ¿no?, en Apocalipsis 1.3, ¿no? En Apocalipsis 1.3 leíamos: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca, ¿no? Este libro del Apocalipsis empieza con el prólogo.
Y se presenta ahora la bendición para los que son receptivos de la revelación y obedientes a la enseñanza profética. Esto nos revela el versículo 1. Este texto está estructurado en 3 partes. Este primer punto, bienaventurados los que leen, oyen y guardan, está estructurado en 3 puntos, mi hermano y mi hermana. Primero, bienaventurado el que lee las profecías. Segundo, bienaventurado el que oye. Y tercero, bienaventurado el que lo guarda. Se inicia pues aquí con la declaración bienaventurado. El término griego que encontramos aquí en esta palabra es Makarios, que significa aquí la bendición o felicitación aquí pronunciada. Enfatiza sencillamente la importancia de este mensaje. He aquí pues la primera de las 7 bienaventuranzas que se mencionan en el Apocalipsis. Hoy estaremos viendo las primeras 3 y la próxima reunión veremos las 4 restantes. ¿Qué es lo que Dios nos dice que nos hace dichosos? ¿Qué es lo que Dios nos dice que nos hace dichosos? Dice, bienaventurado. ¿El que compró una 4x4? No. ¿Bienaventurado el que se sacó la lotería? No. Veamos pues, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que producen ser dichosos según este libro de Apocalipsis? Primero, dice la Biblia, se considera bienaventurado y dichoso al que lee. Ahora, mi hermano y mi hermana, es interesante poder analizar este texto, ¿no? Este no es el que lee en privado, como yo también pensaba, sino el que leía en el servicio público delante de la congregación. Esto refleja la forma primitiva del culto de adoración en que una persona hacía en el día del Señor. Leía las Escrituras en voz alta para la congregación. Los cristianos tomaron de la práctica de los judíos la lectura pública de las Escrituras, como nos revela el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 15. Dice la Biblia, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Ahora, inicialmente, el lector probablemente era alguien elegido de la congregación, quien había adquirido la habilidad de leer bien. En la antigüedad, dicha habilidad estaba muy restringida. Posteriormente, el lector público de las Escrituras adquirió una posición oficial en las iglesias. El primero que se menciona en todo esto es Tertuliano, allá por los años de 155 al 212. Por otra parte, se observa en el Nuevo Testamento que el apóstol Pablo también insta a las iglesias a que sus cartas sean leídas a toda la iglesia, como nos revela el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 16. La Biblia dice, ¿no? Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en las iglesias de los leodicenses y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Ahora, aquí hay algo muy interesante que saber, hermano y mi hermana amada. El doctor Robert L. Thomas explica que, como los materiales para escribir eran caros y escasos, así también lo eran las copias de los libros
que formaban parte del canon bíblico, por regla general, una copia por asamblea era lo mejor a lo que se podía aspirar. La lectura pública era el único medio por el que los cristianos, que eran personas comunes y corrientes, podían conocer el contenido de estos libros. Hermano y hermana, en estos tiempos que tenemos usted y yo la facilidad de poder tener la Biblia en nuestra mano, ¿cuánto perdemos la oportunidad de leerla? En aquellos tiempos era casi imposible. Tener una copia de este libro era muy complicado. Por eso, mi hermano y mi hermana, bienaventurado, dice la Biblia, el que lee, ¿no? Y nosotros queremos hacer eso. Es por eso que nosotros, el 14 de mayo, vamos a iniciar el estudio del Apocalipsis. Le invitamos para que usted y yo podamos sumergirnos en este estudio maravilloso acerca de lo que el Apocalipsis nos dice con respecto a las profecías y lo que va a acontecer en el futuro. Yo le invito a que usted el 14 de mayo, el viernes 14 de mayo a las 8 de la noche, nos acompañe para que nosotros podamos tener el estudio del Apocalipsis. Ahora, segundo, mi hermano, se consideraba también bienaventurado no solamente a los que oyen, sino también a los que guardan el mensaje profético, como lo muestra en cuando uno comienza a adentrarse a este texto, el patrón griego en estos dos participios presentes han de ser considerados juntos, ¿no? El griego akou, que significa oír, y tereo, guardar, estos participios reproducen las palabras de Cristo. Allá en Lucas 11:28 que nos dice, ¿no? Más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y las que las guardan. Los que oyen son la gente de la congregación, que escucha la lectura. El guardar dicho mensaje indica que era autoritativo e instructivo para la vida de los creyentes. Aunque muchas veces el oír implicaba también el obedecer. El autor con su énfasis indica que la bendición alcanza específicamente a los que guardan las enseñanzas escritas en el libro. Por tanto, el guardar incluye indudablemente el obedecer, como nos revela el libro de Lucas, capítulo 6, versículos 46 al 49. ¿Por qué me llamáis, dice el Señor, 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 y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Ahora, mi hermano y mi hermana, qué importante es poder aprender las escrituras, ¿no? El oírla, el hablarla, el escucharla y el guardarla, ¿no? En la clase del Pentateuco que nosotros estamos estudiando, ¿no? En el estudio que el hermano nos estaba dando con respecto al Pentateuco, llegamos al versículo de Deuteronomio capítulo 6, donde el Señor instruye al pueblo y le dice: Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza.
Y ahí aprendíamos que el término oír implicaba no solamente el escuchar, sino el hecho de poner atención. O sea, quiere decir de que cuando uno oye la palabra, debe poner mucha atención, porque Dios está queriendo darte una enseñanza muy importante. Cuando tú, usted y yo escuchemos la palabra, sea en las prédicas, sea en las clases, cuando la escuches, ponle mucha atención, ya que Dios te está hablando por medio de su palabra y tiene algo importante que decirte. Y es por eso ahí la importancia de bienaventurado, ¿no? Y tercero, mi hermano, se hace referencia a las palabras de esta profecía y las cosas inscritas en ellas. Juan está colocando a la revelación que ha recibido él al mismo nivel de la profecía del resto de las escrituras. Al decir esta profecía en su modo de describir lo que escribe e incluye la totalidad del Apocalipsis. Es por eso que el libro de Apocalipsis, capítulo 22, 7 nos dice: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ahora bien, mi hermano, hay que recordar que la profecía incluye no solo eventos futuros, sino también las amonestaciones y exhortaciones espirituales y éticas para el día de hoy. Apocalipsis, por lo tanto, está lleno de animación y exhortación a la confianza y la fe, a la fidelidad y lealtad, a la obediencia y observancia, a la paciencia y perseverancia, y a la oración, a la fidelidad y la lealtad, a la obediencia y observancia, a la paciencia y perseverancia, a la oración y ruego, a la precaución y vigilancia, y a la esperanza y victoria final. Este versículo termina diciendo: porque el tiempo está cerca. Perdón, estas palabras se refieren a la bienaventuranza de los que son fieles en el tiempo maligno actual. Ellos no tienen que esperar por mucho tiempo, ya que su salvación o liberación está a la puerta o está cerca. Aunque la bienaventuranza es cierta en una forma general, en este caso toma un significado particular por cuanto el tiempo que estamos observando cada vez está más cerca para usted y para mí. Tiempo aquí en el griego significa kairos. Por lo general, el término tiene una connotación escatológica que indica el momento crucial o crítico. Esta frase parece prevenir de las expectativas mesiánicas judaicas de la época, mi hermano y mi hermana. El instante crítico para el cumplimiento de todo cuanto Juan había recibido en las visiones está cerca. De aquí pues la importancia y el cuidado en oír y guardar las palabras de esta profecía. Qué interesante es esto, ¿no, mi hermano y mi hermana? Porque usted y yo estamos, creo yo, a punto de poder experimentar lo que lo que la Biblia habla acerca del rapto de la iglesia. Y esto es muy interesante, ¿no? Ahora, yo he podido ver, mi hermano y hermana, personas en el Señor, creyentes, a dos tipos de creyentes, ¿no? Un tipo de creyente que al recibir a Cristo
lo recibe con gozo, conoce las cosas del Señor, pero muchas veces no invierte tiempo en el estudio de la palabra. Y que no comienzan a crecer en el conocimiento. Yo conocí a una persona, ¿no? Le cuento de que recibió al Señor, pero no asistía a las reuniones de la Academia Bíblica, muy poco asistía a las reuniones del culto de oración, y a los cultos iba de vez en cuando, ¿no? Esta persona no creció y murió, ¿no? Y se perdió de todo el privilegio que uno puede tener de poder conocer este libro o lo que la Biblia conoce. Sin embargo, conocí también a otro tipo de personas. En este caso, quiero dar testimonio de una persona que me ha inspirado mucho, ¿no? Y esta es mi madre. Desde que ella se convirtió, siempre estuvo ella aprendiendo de las Escrituras. Recuerdo que empezaba recién convertida a comenzar a llevar sus verdades básicas, sus clases de bautismo. De ahí comenzó a llevar estudio teológico por extensión, y así continuamente ha estado estudiando. Y yo veo en ella la felicidad y la bienaventuranza que habla este libro, porque ella cada vez crece más, y no solo ha crecido en el conocimiento, sino también ha crecido en sabiduría, ¿no? Muchas veces yo he tenido que pedirle a ella consejos, porque maneja mucho la Escritura. Y algo que a mí me admira realmente es la capacidad que ella tiene de poder memorizar el versículo. Ella memoriza versículo por versículo. Ahora, mi hermano y mi hermana, las palabras de este libro nos dicen: bienaventurado el que lee y los que oyen esta profecía. Esta primera bienaventuranza está al inicio del libro como advirtiendo de lo que va a acontecer en el futuro, de los grandes desastres que le vienen a la humanidad por causa del pecado. Y para prevenirte a ti y a mí, para que no entres tú y yo en la gran tribulación, o la muerte te sorprenda a ti y a mí en cualquier momento. Dios quiere que sepamos esto. Por eso, nuevamente te digo, este libro vamos a estar estudiándolo el 14 de mayo. Se presenta una buena oportunidad, mi hermano y mi hermana, para que estudies este libro. Te invitamos para que tú puedas estar con nosotros. Pero ¿cuál es la segunda bienaventuranza, mi hermano? Y aquí entramos al segundo punto. ¿Cuál es la segunda bienaventuranza? La Biblia dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. El libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13, nos dice: y oí una voz desde el cielo, ¿no? Y oí una voz desde el cielo que decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen, ¿no? En estos pasajes se describe la persecución del diablo sobre los creyentes en la gran tribulación. Hasta aquí, mi hermano y mi hermana, el libro de Apocalipsis ya nos está revelando la gente que ha entrado a la gran tribulación. Y es aquí donde el diablo comienza a perseguir a estos creyentes que han quedado. Y estos creyentes, después de haber vivido con paciencia, los santos de la tribulación morirán con promesa. Esta es la sexta vez en Apocalipsis que Juan oyó una voz desde el cielo. Él escuchará esta voz 3 veces más. La voz que aquí probablemente es la de Dios, no la de un ángel. Y le ordenó a Juan que escribiera. 12 veces en Apocalipsis a Juan se le dice que escriba. El apóstol tiene la orden divina de registrar esta visión. Ahora, la voz celestial ordenó a Juan que escribiera: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Entre ellos están pues los mártires, ¿no? Como lo describe el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 13. Y uno del primero de ellos es Antipas, ¿no?
que nos comienza a revelar este libro. Lo que Juan vio debajo del altar, ¿no?, y allá en Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 a 11, es la gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, como nos revela el libro de Apocalipsis capítulo 7, del 9 hasta el 14. Estos mártires son bienaventurados, no solo porque vivieron en plena obediencia y confianza, sino también porque mueren en el Señor. Ellos experimentarán en la muerte la plena recompensa, ya que, como dice el Salmo 116:15, dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Con Pablo, ellos podían gritar triunfalmente también, como lo que dice 1 de Corintios capítulo 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La voz le informó a Juan que no solo serán bienaventurados quienes ya habían muerto, sino también los que mueren de aquí en adelante. Los creyentes martirizados desde ese momento hasta el final de la tribulación no tendrán nada que temer. También su muerte será bienaventurada. Él añade 2 razones más para la bienaventuranza de los mártires de la tribulación. ¿Y cuáles son estas 2 razones, mi hermano? En primer lugar, el Espíritu lo declara bienaventurado porque descansarán de sus trabajos. Aquí el término griego escopos describe una faena dura, difícil y agotadora. También puede referirse a molestias, disgustos y problemas. Sin duda, los santos de la tribulación sufrirán toda la gama de estos significados, de estas palabras que le estoy diciendo. Se llenará de tristeza al ver a los que aman, sean hijos, padres, cónyuges, amigos, sufrir el tormento y la muerte en la gran tribulación. Su vida será una dura vida difícil y peligrosa, lucha por la supervivencia en ese periodo de gran tribulación. Al no tener la marca de la bestia, porque no se dejarán marcar, se les excluirá de la sociedad. No podrán comprar ni vender y vivirán como fugitivos que huyen. La muerte, al dar descanso de todas las dificultades, tristeza de su vida, llegará como un bienvenido alivio en ese periodo de la gran tribulación. En marcado contraste a estos, como nos dice el Apocalipsis 14, unos son los malditos, que no conocerán en un momento el descanso durante toda la eternidad. En segundo lugar, mi hermano, mi hermana, el Espíritu Santo dice que los mártires de la tribulación serán bienaventurados porque sus obras con ellos siguen. El término aquí en griego es erga, obras, se refiere a su servicio al Señor. Cuando esos creyentes vayan al cielo, los registros de su diligente labor siguen junto con ellos. La Biblia enseña que Dios recompensa a los creyentes en el cielo por su servicio terrenal, como nos revela el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 10, que nos dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra en el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Al enfrentar una inminente exclusión, Pablo declaró triunfantemente: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esto lo encontramos en 2 Timoteo 4, capítulo 7, versículo 8. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 12 al 14, describe la prueba de Dios a la sobra de los creyentes. Y hablan estos términos: el oro, la plata, las piedras preciosas se conservarán, mientras que la madera, el lino, la hojarasca se destruirán. Lo que queda formará el fundamento para la recompensa de los creyentes. Los muertos
que hayan vivido en obediencia y confianza serán bienaventurados, con descanso y recompensa después que mueran. Los que viven ahora con placeres lujuriosos están muertos aunque estén vivos. Estando muertos en sus delitos y pecados, como dice el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1. Ellos enfrentan el error de la condenación o castigo eterno del infierno. La solemne verdad es que las decisiones que toman las personas en esta vida trazan irreversiblemente el curso de su destino eterno. Una eternidad sin Cristo, de tormento sin alivio, o el bienaventurado descanso y la recompensa celestial. Esta es la decisión que tiene que tomar cada persona. Conocí una persona, ¿no? Conocí una persona que se le presentó el Evangelio de salvación muchas veces, ¿no? Y se le compartió mucho la palabra. Yo recuerdo que se le predicó, se le habló, pero él no quiso saber o hizo de lado las cosas del Señor. No se decidía por Cristo, ni dejaba su vida que pueda ser llevada por el Evangelio. En uno de esos días normales y naturales, como cada usted y yo tenemos, vinieron unos sicarios y lo acribillaron sin darle la oportunidad del arrepentimiento. Aquí yo no podría decir que es bienaventurado este hombre en su muerte. Muchas veces, cuando he asistido a los velorios y he estado en los velorios, escucho muchas veces a la persona decir, aquel que ha fallecido sin Cristo, dice, ahora va a descansar. Pero según la luz de las Escrituras, las personas que mueren sin Cristo no descansan, porque lo que les espera es el juicio del gran trono blanco, donde serán juzgados por sus obras, y la Biblia dice que irán a la condenación eterna. Mi hermano y mi hermana, no vivamos doble vida, apartémonos de todo pecado. Si estás practicando el pecado, arrepiéntete y confiesa tu pecado y apártate. No sea que te quedes y pases la gran tribulación, porque aquí lo que hemos hablado, bienaventurados los que mueren, está hablando de aquellos que van a morir en la gran tribulación. Y realmente en ese periodo tan grave va a ser un alivio morir por las tremendas cosas que se dan. Ahora, mi hermano y mi hermana, si tú no quieres pasar realmente en tal gran tribulación, tienes tú y yo que ordenar nuestros caminos, porque los tiempos que vivimos son malos. Pero esto me lleva a mi tercer punto, mi hermano, para ir culminando. Bienaventurado el que vela. Bienaventurado. Y ahí está la tercera bienaventuranza. Apocalipsis 16:15 nos dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Algunos estudiosos creen que este inciso está fuera de lugar. Pero no, mi hermano y mi hermana. Si no está en una amonestación muy a su punto dentro del presente contexto. Todo buen lector y todo aquel que comience a leer lo advertirá. Todo el que se percata de que estamos ante un escenario de guerra, ¿no? Un escenario de guerra. El autor Bartina, en su página 771, nos dice esto. El soldado que está en campaña frente a un ejército enemigo, acampado y expectante, lleva puestas continuamente las armas y está en una situación de alerta continua. Si se descuida, muellemente caerán de improviso sobre él los adversarios y le vencerán. Si consigue escapar, será a costo del ridículo más pronunciado en sus virtudes militares, me dice el autor Martín. De manera parecida se expresa Bruce en la página 1703, que añade, según la Mishnah, el capitán del templo en Jerusalén rondaba de noche su recinto
Y si algún miembro de la guardia del templo era sorprendido durmiendo en su puesto, se le despojaba de las ropas, las cuales eran quemadas, y él era despedido desnudo y en confusión. Aunque el texto no lo dice, mi hermano y mi hermana, no cabe duda que es Dios quien habla aquí. El contraste entre los tomados por sorpresa y los fieles que velan se expresa al parecer es que la ropa simboliza aquí rectitud de conducta, no la justicia imputada. Se trata pues de los que han escapado de la muerte, pues siguen fieles, quizás porque residían en partes alejadas de los límites del gran imperio del anticristo, aquí en la gran tribulación, o porque se han estado escondidos, ¿no? Hay un llamado a velar en este versículo. Aquí hay una advertencia y una exhortación a la vez. Se anima a los seguidores de Jesús a mantenerse firmes. Hay que velar, es decir, estar despiertos. El estar dormido simboliza desconocer las verdades esenciales de la vida en Cristo y confiar en las falsedades de la vida humana superficial, mi hermano y mi hermana. La advertencia de la venida inesperada de Jesús como ladrón incluye la necesidad de estar alertas para no dejarse engañar por la idolatría o por la infidelidad al Señor Jesucristo. Así como el vigilante durante la noche, el cristiano auténtico se mantiene firme y listo. La prontitud o el estar listo se describe diciendo: guarda tus vestidos. El para que no ande desnudo o vea su vergüenza. Sería la humillación que resultaría de la carencia de preparación espiritual. Aunque lo afirmen algunos comentaristas, esto no tiene nada que ver con la resurrección de los cuerpos. Esto no está en la competencia de los humanos para ser guardados. No hace falta relacionar esta advertencia exclusivamente con el tiempo del fin, ¿no, mi hermano y mi hermana? Esta invitación a los cristianos a mantenerse permanentemente fieles a Cristo es significativo para todas las épocas. El texto finaliza con la bienaventuranza. Se reitera, pues, la sublime bendición de Dios Todopoderoso sobre los que se conserven fieles en los momentos críticos por venir. Hermano, realmente esto es solemne. Recuerdo haber visto un video acerca del rapto. Y recuerdo estar viendo esa escena donde están los creyentes en el templo. El pastor está predicando y repentinamente se escucha un sonido como un relámpago. Y como dice el apóstol Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, desaparecieron. Se fueron y se quedaron aquellos que no velaron. Y es ahí donde recién empieza lo que comienza a ser, lo que la Biblia comienza a ver, el periodo de gran tribulación. Hermano, mi hermana, creo yo, en estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos donde el coronavirus está matando a un montón de personas, creo que Dios está previniendo al mundo y a los creyentes a que se preparen porque van a venir cosas peores. El libro de Apocalipsis nos dice, cuando habla de los sellos, las copas, cuando son desatadas, y realmente Apocalipsis nos describe que van a ser cosas peores todavía lo que van a suceder por causa del pecado y la maldad de la humanidad. Los asesinatos, los abortos, las violaciones de niños, el sexo desenfrenado y toda esta variedad de cosas están haciendo ya que el mundo llegue al colmo y el juicio de Dios se aproxima a esta humanidad, como lo dice el libro de Apocalipsis, donde va a terminar ya todo para empezar, nuevo mundo,
Quiero concluir, mi hermano y mi hermana. Quiero concluir, ¿no? Vamos a ir viendo nuestra conclusión, ¿no? El libro de Apocalipsis, dentro del contexto del Apocalipsis, nos revela 7 bienaventuranzas, pero estamos viendo 3. La primera dice: bienaventurados los que oyen y guardan esta profecía, porque ellos van a conocer y van a estar listos para no entrar a la gran tribulación. Segundo, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, y está hablando en el contexto de la gran tribulación. Si tú entras a la gran tribulación, mi hermano y mi hermana, o tú que no conoces a Cristo, entras al periodo de la gran tribulación, hay una oportunidad todavía. Pero aquí lo que se habla es que ya no va a ser como en este tiempo, sino va a ser por decir que crees en Cristo, la muerte instantáneamente, y te van a hacer sufrir. Y la muerte va a ser en ese tiempo una bienaventuranza, porque desearán morir la gente y no podrán morir en ese tiempo. Es tiempo muy delicado. Por eso el Apocalipsis dice: bienaventurados quedan los muertos que mueren en el Señor. Y tercero, la Biblia te llama a ti y a mí a ser bienaventurados si es que velas. En este tiempo tan difícil, ponte en comunión con Dios, ponte a cuentas con Dios, no juegues con el pecado. Si antes leía la Biblia, ahora léela un poco más. Si antes no escuchaba la predica, escúchala ahora más. Si antes no estudiaba la Biblia, estudiala ahora. El tiempo está cerca. Y tú, mi amigo y mi amiga que nos estás viendo, yo te invito a que aceptes a Jesucristo como Señor y Salvador, a que creas en Él, le pidas perdón por tus pecados. Dile una sencilla oración como la que estoy diciendo yo: Señor Jesús, me arrepiento por mis pecados, creo en ti, creo en lo que la palabra del Apocalipsis dice, perdóname, y te acepto como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús, amén y amén. Si has hecho esta oración, te invitamos a que tú puedas comunicarte con nosotros para que puedas seguir llevando tus verdades básicas, para que puedas tú recibir tu bautismo, y también para que te comiences a alistar ya para que te prepares para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos y hermanas, vamos a orar y terminar este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de, Señor, estudiar este libro del Apocalipsis. Ayúdanos a velar, Señor. No permitas que entremos a la gran tribulación, tu iglesia, Señor. Permítenos, Señor, estar velando y expectando y ponernos avisados y conocer todo lo que este libro dice con respecto a lo que se viene de la Señor, gracias por lo bueno que eres. Gracias porque tu pueblo no pasará la gran tribulación, porque tú amas a los que te aman, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.